Algunas preguntas las dejamos al final para que Julie pueda hacernos la conexión. Algunos momentos importantes en mi vida profesional y como especialista en odontopediatría. Julie habló un poco al respecto, pero creo que toda profesional, una vez que logra su formación como tal, debe de continuar permanentemente en la capacitación y también asimismo en la investigación. Ambos son elementos importantes que van marcando la trayectoria profesional de cada uno y permiten estar en constante eh, adquisición de nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos materiales, esto en beneficio de nuestros pacientes niños. La mayoría de mis participaciones han sido en congresos internacionales, tanto como asistente y ponente, y así también en investigación, que es un aspecto que me gusta bastante porque complementa nuestra formación y permite contribuir con los resultados hacia la sociedad. En esta noche vamos a revisar eh, algunos temas relacionados a caries, como caries y su salud en general, y la salud, y cómo caries puede afectar a la salud en general. Vamos a hablar un poco del paquete básico que nosotros debemos ofrecer como cirujano dentistas, esto respaldado por la Organización Mundial de Salud. Vamos a hacer un abordaje del enfoque actual de caries dental, comprender el manejo actual, que es a través del riesgo de caries, y si es que nos alcanza el tiempo, presentaremos un caso clínico. Declaro también no tener conflicto de intereses con algunas imágenes relacionadas a productos comerciales desde el punto de vista odontológico. Muy bien. Eh, Desde hace mucho tiempo, yo diría, eh, quizás siglos atrás, siempre se ha pensado que la cavidad bucal es muy importante porque puede resultar la puerta o el ingreso a enfermedades que comprometen nuestro sistema en general, ¿no? El cuerpo humano. Desde Galeno, ¿no? Desde Galeno, que decía que todo entraba por la boca. Años más tarde se fue dejando de lado esto y aparecieron más la odontología más focalizada al sistema estomatognático. Pero hoy por hoy, gracias a la evidencia científica, se ha demostrado que la caries dental puede tener relación con algunas enfermedades sistémicas, como por ejemplo caries y obesidad. Y es que la caries, como vamos a ver, se produce por el consumo frecuente de carbohidratos, especialmente azúcares extrínsecos, y esto puede condicionar, en cierto modo, a un sobrepeso y luego a la obesidad. Entonces, existen evidencias, esta es una de ellas, al respecto. También se han investigado la asociación entre enfermedad periodontal y diabetes mellitus, ambas muy relacionadas porque cursan con una enfermedad inflamatoria crónica de fondo. Y sabemos que nosotros debemos de hacer un abordaje especial en pacientes que presentan enfermedad periodontal y a su vez diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Más recientemente también se ha asociado la caries dental con enfermedades cardiovasculares. Esto ya como un periodo más avanzado de la enfermedad. Y es que también puede haber presencia de bacterias por la caries dental y esto puede conducir a algunas complicaciones si es que el paciente tiene alguna afección cardiovascular. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que el consumo de azúcares, ¿no? Dentro del grupo de los carbohidratos pueden ser factores de riesgo de caries, obesidad, diabetes, ¿no? Y que las condiciones del sistema estomatognático, como la pérdida de dientes, la periodontitis y la biopelícula, pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, principalmente ateroscleróticos.
Por lo tanto, nosotros como profesionales de salud, como cirujanos dentistas, podemos contribuir a su prevención desde edades y etapas muy tempranas, es decir, desde ya cuando atendemos a nuestros pacientes niños y de esta manera colaborar a un futuro con el control de estas enfermedades. Con esto quiero enfatizar que la odontología es, está muy conectada con la medicina y tenemos que trabajar en sinergia de una manera multidisciplinaria con prácticamente todas las especialidades de la medicina. Y de esta manera podremos ofrecer a nuestros pacientes un mejor tratamiento a largo plazo. En cuanto al paquete básico para el cuidado de la salud bucal, este está centrado en tres acciones. Nosotros tenemos, por nuestra vocación de servicio, ¿no?, la obligación de atender urgencias odontológicas. Esta imagen que ustedes están viendo es bastante frecuente en nuestro medio, en nuestros pacientes niños, que muchas veces por descuido de sus padres o por otras circunstancias como condiciones económicas o el poco acceso a los servicios de salud pueden desarrollar cuadros tan complejos como abscesos, celulitis y quizás un poco unos compromisos mayores, ¿no?, que pueden incluso afectar el estado sistémico del paciente niño. Por otro lado, en cuanto a la prevención, ¿no?, también la evidencia ha demostrado que herramientas muy fáciles, como el uso de pasta dental con flúor, pueden de alguna manera ayudar al control del inicio y progresión de la caries dental. Pero las pastas dentales deben tener como mínimo 1.100 partes por millón de flúor. De lo contrario, no cumplirían su rol dentro de la prevención. Y al respecto, existen algunos comentarios, ¿no? Padres que son antiflúor, que piensan que el flúor puede ser perjudicial, ¿no? O padres que prefieren pastas dentales veganas, pastas dentales sin flúor, y la consecuencia es simplemente lesiones cariosas bastante severas, ¿no? Si es que no usamos esta estrategia, ¿no? Desde prácticamente apenas erupcionan los dientes, ¿no? Ojalá que nos dé un poco de tiempo para explicar algo al respecto. También es importante utilizar, ¿no?, en situaciones como nuestros medios, sobre todo en lugares donde hay poco acceso a los servicios de salud odontológica, la técnica de restauración atraumática, o conocida por el Ministerio de Salud como PRAT. Es importante porque es una medida de salud pública que exige pocos recursos de materiales, de instrumentos, ideal para los pacientes niños, pero tiene ciertas condiciones. Muy bien. Aquí también tenemos algunas evidencias, voy a retroceder, sobre la importancia del uso de pastas dentales y de un correcto cepillado para el control del inicio y progresión de la caries dental, ¿no? ¿Y cuál podría ser la conclusión, no? Como ya me había anticipado, la pasta dental con flúor mínimo de 1.100 partes por millón, ¿no?, ayuda mucho en la prevención de caries, ¿no?, en ambas denticiones. Y el mayor efecto, según la evidencia, se ha observado en concentraciones de 1.500 partes por millón de flúor comparadas con cero concentración, ¿no?, en las pastas dentales. Pero usualmente estas concentraciones ya de 1.400, 1.500 se usan en niños mayores de 8 años, ¿no? En pequeños es mejor 1.000, 1.100. Muy bien, ahora sí, con esta pequeña introducción que nos hace sentir muy orgullosos de nuestra profesión porque somos parte del equipo de salud, pues vamos a abordar el tema principal de esta noche, que es el enfoque de caries dental. Para esto existe esta publicación que es free, un acceso libre, que es prácticamente la, el resultado de una reunión de expertos frente a lo que es caries dental en niños, que se publicó en el año 2019 y que se conoce como la Declaración de Bangkok. Si bien es cierto, en el 2019 tuvimos el problema de la pandemia,
pues también hubo como un periodo de gracia para nosotros porque el, se publicaron muchos papers relacionados con temas tan importantes como la caries dental en niños. Otra publicación es también en el 2019, es cuándo intervenir en el proceso carioso. Esto fue un consenso de expertos que se le conoce como el consenso Delphi, y esto también permitió eh, dar a conocer al mundo científico que la lesión cariosa puede tener varios abordajes, ¿no? Desde una vez que se ha realizado su diagnóstico, en el tratamiento pueden existir eh, abordajes de mínima intervención, y que caries no es sinónimo de restauración, ni de cavitación, ni de preparación cavitaria. Y como vamos a ver en esta noche, pues existen ciertas condiciones que permiten la toma de decisiones para hacer un tratamiento no operatorio, expectante o conservador, pero con técnicas de mínima intervención. Y un tercer, en este caso, libro que ha publicado la Organización Mundial de Salud es Dando fin a la caries dental, que también es libre, lo pueden ustedes descargar de la web, y en el cual, eh, digamos que uno de sus párrafos más importantes declara que eh, según el estudio de carga global de la enfermedad, en el 2019 también, más de 530 millones de niños en todo el mundo presentan caries dental en la dentición primaria, ¿no? Una cifra bastante alarmante que nos hace pensar que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Por tratar de prevenir y controlar esta enfermedad. Y de los papers, la conclusión a la cual podemos llegar es que el diagnóstico integral de lo que es caries dental es la base para una toma de decisiones sobre cuándo intervenir en el proceso de caries o cómo abordar la caries si es que ya existen lesiones cavitadas visibles clínicamente. Entonces es más o menos la base por la cual existe un cambio, una forma diferente de abordaje frente a lo que vamos a tratar el tema de hoy, que es caries dental. Y vamos entonces a comprender las partes más importantes de la Declaración de Bangkok, ¿no? Que se conoce así, respecto al nuevo abordaje o nuevo concepto o la nueva filosofía de caries dental en niños. Primero tenemos que definir que la caries dental es una enfermedad comportamental que se produce por una disbiosis en el microbioma de la cavidad bucal. Disbiosis quiere decir desequilibrio, porque equilibrio sería simbiosis, ¿no? Entonces hay una alteración en el equilibrio. Y que esta enfermedad es multifactorial, quizás por eso sea difícil de erradicar, ¿no? Y que es dinámica porque se presenta después de varios procesos de desmineralización y remineralización en el medio bucal determinados por los cambios de pH salival, y que para su desarrollo, y esto quiero enfatizar y que se entienda bien esta noche, existen dos factores determinantes, que son la presencia de biopelícula en superficies dentarias y el consumo de azúcares libres. Azúcares libres son todos aquellos azúcares que el hombre agrega a sus alimentos. No entraría en este término, por ejemplo, el azúcar de las frutas. Por lo tanto, podemos también manifestar que la caries no es una enfermedad infectocontagiosa transmisible. La que se transmite es la bacteria, eh, que digamos tiene un papel fundamental en su etiología, que serían los Streptococcus mutans y sus serotipos, ¿no? Más la caries no es contagiosa. Siguiendo en la explicación de este paper, ¿no? Nos dice también que la forma agresiva de expresión de la caries dental en niños pequeños se conoce como caries de la infancia temprana, o SID por sus siglas, ¿no? Y esta es una enfermedad dinámica, multifactorial, ¿no?
nuevamente impulsada por el azúcar, y que resulta de procesos de DES y REM, ¿no? Fásicos de los tejidos dentarios duros, pero que, como hemos dicho, es multifactorial. También está modulada por otros factores, como factores biológicos, por ejemplo, puede ser una baja de defensa, una enfermedad de fondo, conductuales, como es el caso de los niños que tienen una sobreprotección en el entorno familiar, o factores psicosociales, aquellos niños que tienen problemas en la familia, ¿no? O abordaje incluso económico, ¿no? Porque la economía baja a veces limita el acceso a los servicios de salud, sobre todo en la parte odontológica. Entonces, y concluyendo, ¿no? En lo que dice el paper, podemos decir entonces que la caries de la primera infancia o de la infancia temprana, que vienen a ser sinónimos, sigue siendo una enfermedad mundial muy prevalente, que exige altos costos, ¿no? A la sociedad, y que a la vez también ocasiona un gran impacto en la calidad de vida de los padres y de los niños. Existen publicaciones que mencionan que la caries puede ocasionar pérdida de días de asistencia en el colegio por el dolor, ¿no? En casos graves, ¿no? O puede ocasionar problemas de autoestima en los niños, ¿no? Sobre todo cuando se presenta de manera agresiva, como es el caso de la caries de la infancia temprana. Y este es solo un esquema que nos permite entender aún mejor la complejidad de la enfermedad, ¿no? En la cual intervienen factores directos, ¿no? Como el diente, ¿no? La presencia de microorganismos, ¿no? En un medio bucal, ¿no? El consumo de dieta cariogénica, que en niños es bastante frecuente, que ellos consuman varias veces al día azúcares, ¿no? Entre comidas, al final de las comidas, pero que también en el círculo verde están los factores secundarios o moduladores que hemos mencionado, ¿no? Dentro de ellos, el factor comportamental, actitudes, conocimientos de los padres o grado de instrucción, ingresos, clase social, educación, ¿no? Pero recordemos que dentro de ellos, los más importantes, esto me refiero a los factores etiológicos directos, son el consumo de azúcares extrínsecos y la presencia de bacterias, ¿no? Es decir, de la biopelícula. Y para finalizar, después de analizar este paper, podemos decir entonces que nosotros como odontopediatras sí, si trabajamos a edades tempranas, podemos tener podríamos decir, la facilidad de controlar caries dental en nuestros niños si nosotros sabemos manejar a los pacientes con la exposición diaria a fluoruros a través de las pastas dentales, mínimo con 1100 partes por millón de fluoruro de sodio, que el cepillado dental diario debe ser por lo menos 2 veces. Debemos de educar a los padres para entender que el consumo de azúcares libres deben ser lo más prolongado posible. Si es mejor si fuera después de los 2 años. La Sociedad Canadiense de Odontopediatría eh, es la que emite este mensaje importante, ¿no? De prolongar el contacto de los niños con azúcares extrínsecos, y que también es sumamente importante los controles periódicos por el profesional. Muy bien. Ahora sí, vamos a enfocarnos ya en el segundo punto de la agenda, que es sumamente importante y que conduce la nueva forma de trabajo en lo que es el abordaje de caries dental en niños. ¿Cuál es el determinar el riesgo cariogénico? Debemos de trabajar siempre diagnosticando o determinando cuál es el riesgo cariogénico del paciente niño. Para esto, a nivel mundial existen estas publicaciones, que también algunas son free, sobre el sistema Caries Care International, que es un sistema bastante versátil, fácil de trabajar, que nos permite un abordaje de caries dental que no solo se centra en los dientes, sino al contrario, en el paciente, ¿no? Y es un sistema de pasos, por eso se le conoce también como los 4D, en el cual el primer paso
está incluso determinado por un color, el verde, que indica que nosotros lo primero que debemos de hacer es diagnosticar el riesgo cariogénico. El segundo paso es realizar el diagnóstico de la lesión cariosa, pero un diagnóstico fino, bastante minucioso, y para ello utilizamos el sistema de detección y valoración de la caries dental, más conocido como IGDAS, ¿no? Como tercer paso es establecer nuestro plan de tratamiento. Un plan de tratamiento centrado, vuelvo a repetir, en el paciente y no en el diente. Y en lo que respecta al tratamiento de tejidos duros en sí, emplear siempre técnicas de mínima intervención, preventivas o microinvasivas o expectantes, como vamos a ver. Y ya el último paso, ¿no?, de color naranja, ¿no?, es el hacer el tratamiento, ejecutar, ¿no? Pero dentro de todo esto es sumamente importante los controles periódicos, la vigilancia del paciente y del estado de la salud bucal. Entonces, ahora sí vamos a ir desarrollando cada, cada D, por decir, ¿no?, en este sistema 4D, pero primero explicaremos un poquito sobre el abordaje, ¿no?, de este sistema Caries Care International, ¿no? Como un rompecabezas, ¿no?, porque eso es armar todo para un buen resultado. Dentro del abordaje de este sistema, podemos decir que evita el inicio de nuevas lesiones de caries o que las existentes progresen. Su filosofía es preservar al máximo la estructura dental, empleando tratamientos no invasivos, ¿no?, por ejemplo, eh, sellantes, fluorterapia, ¿no?, o microinvasivos, por ejemplo, resinas infiltrantes, ¿no? Esto cuando estamos frente a lesiones cariosas iniciales o tratamientos mínimamente invasivos si es que ya tenemos estadios más avanzados, ¿no? Pero hoy por hoy la extensión por prevención es obsoleta. Hoy por hoy la conformación de cavidades tipo Black también es obsoleta. Cuando abordamos una lesión que ya está cavitada, solo tenemos que eliminar la lesión cariosa, muy limpia en paredes y con mucho cuidado en el fondo de la cavidad. Maneja los factores de riesgo de caries. Vamos a, de una manera bien simple, aprender cómo se puede determinar el riesgo de caries. Está alerta a los cambios que ocurren tanto en los dientes como en el paciente. Y para eso está la vigilancia y el control periódico. Y en resumen, ¿no?, mejora los resultados de la salud del paciente. Bastante sencillo, bastante fácil de aplicar y con muy buenos resultados. Esto es más que nada para que ustedes recuerden el sistema 4D, ¿no?, que ya hemos hablado al respecto, que son intervenciones personalizadas. Cada paciente se convierte en un paciente diferente. No podemos a todos dar la misma receta, ¿no? Y en la primera D hemos comentado ya que es determinar el riesgo de caries. La segunda D, detectar las lesiones a través de un diagnóstico, y esto lo hace muy bien el sistema IGDAS. Luego decidimos el plan de tratamiento para el paciente personalizado. Realizamos los tratamientos con un enfoque sumamente conservador, aplicando tratamientos preventivos y conservadores, ¿no?, según riesgo cariogénico, y tratando al máximo de conservar la lesión, la estructura dental, ¿no? Y siempre con las técnicas de mínima intervención. Las técnicas de mínima intervención pueden ser preventivas, restauradoras, rehabilitadoras, ¿no?, pero tienen como principio, ¿no?, preservar al máximo la estructura dental, estimular una respuesta biológica propia del paciente, ofrecer el mayor confort al paciente y que éstas sean exitosas a largo plazo, ¿no? Son su filosofía. Y aquí un poquito también para destacar lo que trabajamos en la primera D, ¿no? Hemos dicho determinar el riesgo cariogénico. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Conocer qué probabilidad tiene un paciente de desarrollar nuevas lesiones cariosas, o si es que estas, o también la probabilidad de que de que las lesiones cariosas existentes progresen, ¿no? Es el objetivo. Con esto vamos a lograr de que nuestros pacientes
estén protegidos, ¿no? Por eso la imagen de la sombrilla, ¿no? Del paraguas, ¿no? Y porque conocer el riesgo de caries de un paciente, pues ayuda a tomar decisiones clínicas, ¿no? Y ofrecer al paciente un plan de tratamiento personalizado. Por lo tanto, evaluar el riesgo cariogénico nos ayuda, ¿no? A nosotros y al equipo con el cual trabajamos comprender por qué el paciente tiene actividades que pueden ser actividad o inactividad también a la enfermedad e informa, ¿no? Sobre las acciones y decisiones que se deben realizar para mejorar su estado de riesgo. Vuelvo a repetir, es un sistema que está centrado en el paciente y no en el diente. Esta es una forma bien sencilla de determinar el riesgo cariogénico en los pacientes niños. Voy a tomar un poquito de agua. Que es como una balanza en la cual nosotros colocamos en un platillo los factores de protección de caries y en el otro los factores de riesgo de caries. Y según lo que presente nuestro paciente, vamos a, de una manera objetiva, decidir cuál de los dos platillos pesan más, los factores de protección o los factores de riesgo. Y de acuerdo a eso determinaremos si nuestro paciente niño tiene un riesgo de caries bajo o alto. Aquí solo permite dos opciones, bajo o alto. Existen otras formas de determinar el riesgo de caries como Cambra y otros, donde a veces existe riesgo bajo, moderado y alto. Pero este solo es dos formas de expresar el riesgo que lo hace incluso más sencillo. Dentro de los factores de protección, ¿no? Que nos permiten decir si es que nuestro paciente tiene bajo riesgo, es si es que los niños tienen el hábito de cepillar sus dientes con pasta fluorada, si es que existe en la familia preocupación por el cuidado dental, y el tercero es relativo, ¿no? No aplicado en nuestro medio. Si es que existe una forma de aplicación de flúor sistémico, ¿no? Que podría ser agua, ¿no? Agua fluorada distribuida en forma colectiva o de repente sal fluorada que sí podría ser más acorde a nuestra realidad, ¿no? Existe en el mercado la sal marina que permite esta posibilidad de tener un flúor sistémico. ¿Y cuándo se dice entonces que el paciente tiene bajo riesgo? Cuando estos factores de protección están presentes, ¿no? Cuando no existe ningún factor de riesgo o si es que hubiera algún factor de riesgo, este se encuentra controlado. Entonces podemos decir que el paciente tiene bajo riesgo. En contraparte, tenemos en el otro platillo los factores de riesgo de caries. Estos están como que determinados desde un punto de vista general, ¿no? Por eso son sociales, médicos y de comportamiento, más específico, ¿no? Relacionados a los factores de riesgo clínico y otros factores que pudieran ser agregados a los dos anteriores. En cuanto a los generales, ¿no? Tenemos que siempre tener presente si es que el paciente puede tener hiposalivación por el uso de medicamentos, ¿no? Si es que es un paciente que tiene cáncer o está en una situación de orfandad o tiene alto consumo de azúcar, ¿no? Y un nivel socioeconómico bajo, o que tiene barreras de acceso a salud por cuestiones económicas, o está con una baja autoestima, o es un paciente con habilidades especiales, o cuando ya hay unas lesiones cariosas avanzadas en las cuales puede manifestarse dolor. En cuanto a los factores de riesgo clínico, si es que el paciente presenta una experiencia de caries reciente, es decir, tiene lesiones cariosas y estas se encuentran activas, o cuando existe una higiene bucal deficiente o el paciente carece de buenos hábitos respecto a la salud bucal, cuando hay una presencia de biopelícula gruesa, ¿no? De varios días, semanas, o un bajo flujo salival, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, ¿no? Y otros factores que se pueden agregar a los dos anteriores son cuando la madre o el entorno familiar o la persona encargada de cuidar al niño tiene lesiones cariosas activas o cuando el bebé tiene o ya el infante de repente tiene aún usa biberón de manera prolongada o chupón con azúcar agregada.
¿no? O cuando no se brinda la pasta dental, ¿no? Como hemos dicho, con mínimo 1000 o 1100 partes por millón de fluoruro de sodio, ¿no? O cuando los molares, principalmente primeros molares, están erupcionando y digamos, la progresión de la erupción hasta llegar al plano oclusal puede durar 6 meses, 8 meses, hasta un año, ¿no? Entonces, esos molares se encuentran también en riesgo de caries, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros hacemos con check, vamos marcando qué es lo que tiene nuestro paciente, o un aspa también podría ser, y de acuerdo a eso decidimos si es que tiene un riesgo cariogénico alto o bajo. Si el tiempo nos alcanza, en el caso clínico vamos a ver la aplicación directa de este sistema CariesCare para determinar el riesgo cariogénico en nuestros pacientes. Muy bien, ahora vamos a abordar la otra D, ¿no? La segunda D, que es el diagnóstico fino de la lesión cariosa. Para ello usamos el sistema IGDAS y ello implica que primero tenemos que hacer una profilaxis de las superficies de los dientes. No podemos trabajar con presencia de biopelícula y también exige el uso de una sonda exploradora tipo que tiene en la punta una bola, ¿no? Llamada point ball o sonda OMS, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para aplicar este sistema. En un comienzo pudiera resultar difícil, ¿no? Son varios códigos, uno no está acostumbrado de repente a hacer un examen visuotáctil muy minucioso, puede pasar desapercibida varias lesiones iniciales y podemos también ser invasivos, ¿no? Contrario a la filosofía actual. Pero este sistema tiene una gran ventaja. Está soportada en la más alta evidencia. Es decir, los expertos que crearon este sistema se basaron en la progresión de las lesiones cariosas, pero observadas desde cortes histológicos, ¿no? Y vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla cómo es que nosotros podemos identificar y diagnosticar los códigos IGDAS que muy bien representan la progresión de la lesión cariosa desde los estadios iniciales, ¿no? Son 7 códigos, ¿no? 6 son los que ya presentan alguna afectación de los tejidos dentales duros, y el primero es 0, que es sano, ¿no? Para esto, tenemos que hacer primero una identificación de los estadios iniciales, es decir, si las lesiones cariosas están mm, ubicadas, por así decir, a nivel del esmalte. Para esto tenemos que tener presente que primero las vamos a detectar en condiciones húmedas, ¿no? Si nosotros vemos lesiones iniciales en condiciones húmedas, vamos a estar frente a un código 2 de IGDAS. Recordemos que esto es en esmalte, ¿no? Y cuando estamos observamos lesiones iniciales en condiciones secas, es decir, con la ayuda de una jeringa triple o de algodón o de la forma que ustedes vean, ¿no? Para visualizar, nosotros estamos frente a un código IGDAS 1. Esto en esmalte. Aún seguimos en esmalte, en el código 3, pero ya existe una microcavidad, es decir, una cavidad pequeñita en la cual solo puede penetrar la sonda exploradora en bola, que aún puede o no comprometer la dentina, pero que solo afecta aún el esmalte o el tercio externo de la dentina. Ese es un código 3. El código 4 es quizás uno de los códigos que necesitan un apoyo para su diagnóstico, es decir, una radiografía periapical, porque nosotros lo observamos como una sombra oscura que se trasluce a través del esmalte. Hasta el código 4, las lesiones no son cavitadas, son lesiones prácticamente sin eh, destrucción de esmalte. Y el código 4 resulta cuestionable porque nosotros no podemos evidenciar debajo del esmalte qué está ocurriendo en la dentina. Por lo tanto, es recomendable tomar una radiografía periapical para poder determinar exactamente hasta dónde es la progresión de la lesión cariosa.
Ya vamos a ver más adelante el abordaje. Los códigos 5 y 6 son ya más fáciles de identificar porque existe ya lesión cavitada, ¿no? 5 cuando afecta menos del 50% de la superficie examinada y 6 cuando afecta más del 50% de la superficie examinada. Este es un panorámico de lo que es la detección de las lesiones de caries con este sistema IGDAS. No es nada complicado, es simplemente dar un paso, ¿no? Y decir, sí, lo podemos hacer. Muchos dicen, voy a ocupar más tiempo, voy a necesitar, qué sé yo, mayores instrumentos, pero el beneficio es grande porque permite conservar estructura dental y no ser invasivos, ¿no? Sino al contrario, sumamente conservadores. Yo los motivo a que puedan aplicar este sistema si aún no lo hacen y van a ver la diferencia en cuanto al abordaje de tratamiento. Algunos papers que nos demuestran que sí es bastante útil este sistema, ¿no? Y vamos a incluso hacer un análisis de su histórico un poquito más adelante. Aquí ya un poquito mejor, ¿no? Está ya más desagregado conforme dice este sistema, ¿no? Con sus términos adecuados. Pero aquí en una reunión de profesores en la universidad nos dimos cuenta de un detalle sumamente importante, ¿no? El, en el estadio inicial de caries se consideran a las lesiones cariosas superficiales, que pueden afectar solo el esmalte, ¿no? Básicamente, mejor dicho, afectan el esmalte. Si nosotros lo correlacionamos con el examen radiográfico, como lo vamos a observar en la siguiente diapositiva, el código IGDAS 1 afectaría la mitad externa del esmalte y el código 2 la mitad interna del esmalte, ambas consideradas como lesiones cariosas superficiales o iniciales de caries. Depende de la terminología. Este sistema denomina estadio moderado de caries a los códigos 3 y 4, lo cual nosotros estamos un poquito en discusión, por eso es sobreagregado la palabra leve. ¿Por qué? Porque recordemos que el código 3 es una microcavidad que aún está en esmalte, por lo tanto sería superficial. Y el código 4 es una lesión no cavitada que puede o no comprometer el tercio externo de la dentina, ¿no? Y no sabemos hasta qué profundidad, por eso es necesario tomar una radiografía. Entonces, estos códigos 3 y 4 son los que implican un mayor tiempo para su diagnóstico, pero luego uno ya se acostumbra, ¿no? Y los códigos 5 y 6 ya son más severos, ¿no? Consideradas como lesiones cariosas moderadas o hasta severas, ¿no? Cuando están muy próximas al tejido pulpar, ¿no? Esto también está en online, en la web. Ustedes lo pueden descargar, ¿no? Incluso hay una calibración de heridas a través de la web, ¿no? Que también sería recomendable que ustedes puedan realizar algunas imágenes que corroboran lo que ya hemos estado explicando, ¿no? Los códigos 3 y 4 son quizás los que necesitan mayor detalle, 5 y 6 bien fácil, 1 y 2 depende si es que está en condiciones secas, si se observa la lesión cariosa en condición seca o húmeda. Muy bien. Este es su correlato radiográfico, ¿no? Que les había ya comentado, que divide, ¿no? A las imágenes radiolúcidas en imágenes A, B y C, ¿no? A cuando compromete el esmalte o la parte más externa de la dentina. Y así tenemos un RA1, como decía, mitad externa del esmalte, perdón, creo que dije dentina hace un momento. RA2 cuando compromete la mitad interna del esmalte. RA3 cuando se encuentra en el límite entre el esmalte y el tercio externo de la dentina, que puede estar incluso ahí detenida, ¿no? Y su tratamiento sería microinvasivo, una resina fluida, incluso una resina, simplemente un sellante, ¿no? Y en los estadios moderados, que es lo que corresponde a la observación clínica que hace un momento se ha explicado, es considerado como un RB4
cuando esta imagen radiolúcida alcanza hasta el tercio medio de la dentina, o sea, tercio externo y medio. Y el 5, el RC5, es cuando ya puede incluso comprometer el tercio interno de la dentina, ¿no? Por eso son las lesiones cariosas severas, ¿no? Y hasta comprobable compromiso pulpar o con compromiso pulpar. Muy bien. Ahora, otro punto importante dentro de este sistema que fue agregado por la doctora Naibat es la actividad de caries. Muy bien, hemos aprendido a diagnosticar de una manera fina los estadios de progresión de la lesión cariosa, pero ahora tenemos que aún afinar más nuestro ojo clínico y poder diferenciar cuándo una lesión cariosa está activa o inactiva. Esto va a ser bien importante para la toma de decisiones del tratamiento. Si estoy frente a lesiones inactivas y de repente no está comprometida la estética, quizás opte por un tratamiento sumamente conservador como el expectante, con controles periódicos. Pero si estoy frente a una lesión activa, virulenta, de progresión rápida, mis decisiones de plan de tratamiento y de tratamiento van a ser completamente diferentes, ¿no? Aquí algunas fotos clínicas en las cuales podemos observar lesiones cariosas activas, ¿no? Donde se observa a nivel de esmalte, una área decolorada, ¿no? Blanco tizosa, áspera, rugosa, ¿no? Que si secamos, pues esto hay pérdida de brillo del esmalte, ¿no? A diferencia de una lesión, eh, mejor dicho, de una remineralización y por lo tanto de una caries inactiva, que de repente es también observada como una mancha blanca, pero se encuentra lisa, brillante. Por lo tanto, ese esmalte se recuperó. Hubo ganancia de cristales de esmalte, hubo ingreso nuevamente de calcio y fosfato y el esmalte se ha recuperado, ¿no? Y no necesita tratamiento, ¿no? Un poco diferentes en la zona de molares, donde también se observa esa imagen como si cuando nosotros aplicamos el ácido fosfórico, ¿no? Queda así opaco, ¿no? Decolorada, ¿no? Y también en la siguiente diapositiva tenemos algunas situaciones ya más precisas cuando nosotros queremos definir las lesiones cariosas activas o inactivas, ¿no? Y de acuerdo a la progresión de caries, cuando serían activas si es que estamos frente a lesiones iniciales y moderadas. Si nosotros observamos un esmalte blanquecino, amarillento, opaco, ¿no? Con pérdida de brillo, que se siente áspero, ¿no? Al sondeo, ¿no? Y encontramos de hecho una acumulación de biopelícula. Y cuando ya las lesiones de caries son severas o extensas, la dentina se siente blanda, ¿no? Al sondear suavemente. E incluso a los estudiantes, incluso se les orienta, ¿no? La lesión cariosa activa es, pues, si nosotros emplearíamos la olfacción, es pútrida, maloliente, ¿no? Como un requesón de queso, blanco, amarillento, ¿no? Frente o versus a las lesiones cariosas inactivas, que en las lesiones superficiales y moderadas, el esmalte puede estar blanquecino, ¿sí? O pardo o negro, pero es un esmalte brillante, que se siente dura, ¿no? Y liso, ¿no? Y en superficies lisas, la lesión de caries generalmente se encuentra a cierta distancia del margen gingival. Y en caries más ya extensas o más de mayor estadio de progresión, la dentina se puede observar brillante y dura y hasta de un color oscuro, ¿no? Pardo o diferentes tonos de café, ¿no? Frente al sondeo. Entonces, esas son básicamente las diferencias entre una lesión cariosa activa versus inactiva. Esta parte que preparé para poderles explicar que este sistema IGDAS no es reciente, ¿no? Su primera publicación fue el 2007, hace varios años atrás, ¿no? Pero que se ha ido mejorando y simplificando a través de los años, ¿no? En este primer paper, lo que está resaltado en verde dice que existe necesidad de trabajar la actividad de caries, porque antes no se asociaba IGDAS con actividad de caries, ¿no?
y que este sistema pues resulta práctico, ¿no? Tiene validez de contenido y validez discriminatoria y a su vez, lo que les decía, ¿no? Está completamente correlacionado con un examen histológico en dientes extraídos. Por lo tanto, tiene una alta evidencia, ¿no? Vamos a pasarlo muy rápido por el tiempo. Este es otro paper, ¿no? Que se publica años después, el 2013, que orienta más o menos que el IGDAS puede ser usado en la clínica, en educación, en investigación, a nivel de salud pública, ¿no? Y que IGDAS es el resultado prácticamente de un antecesor que se le conocía como ICCMS por sus siglas, ¿no? Y que está centrado sobre todo o trabaja muy de la mano con el estado de riesgo de caries. Y recuerden que esto con el fin de no ver al diente, ¿no? De no enfocarse en el diente, sino en el paciente, ¿no? Ese es otro paper. El siguiente, publicado el 2018, ¿no? En el cual existe una a ver, vamos a leer la conclusión. Existen variaciones entre los estudios en cuanto al uso del sistema para informar lesiones de caries. Esta es una comparación entre el IGDAS y el CPOD o CPOS que estamos acostumbrados más a trabajar, ¿no? Y la mayoría de los estudios presentaron datos de caries utilizando las características categóricas del IGDAS, ¿no? Actualmente, casi la mayoría de investigaciones es con este sistema, ¿no? Respecto a caries, me refiero, ¿no? Y el último paper en el cual hicieron una comparación entre cómo se diagnostica con el sistema, con el índice convencional, ¿no? Es decir, el publicado y el aceptado por la OMS, CPOD y CPOS, versus IGDAS, ¿no? Y en la conclusión, ¿no? Dice que hubo diferencia significativa en la prevalencia de caries entre ambos métodos, ¿no? Y que se pudo diagnosticar con mayor precisión y de una manera más exacta cuando la lesión cariosa cuando se usa el sistema IGDAS versus lo convencional, ¿no? Entonces, así muy rápido hemos abordado esto, pero sí tiene una muy buena base en evidencia este sistema IGDAS que al final resulta, como les digo, muy valioso porque permite diagnosticar los estadios iniciales de la lesión cariosa que para un clínico general o para el clínico que recién empieza pueden pasar desapercibidas. Muy bien. Entonces aquí ahora sí un poquito más sobre el resumen de lo que vendría a ser el IGDAS, ¿no? Tiene su fundamento en la progresión en los estadios de progresión de la caries dental. Tiene un alto nivel de evidencia porque se basa en los cortes histológicos. Necesita sí entrenar el ojo clínico para realizar un buen examen visotáctil. Es necesario tener una sonda OMS, ¿no? En casos dudosos como el IGDAS 4, es necesario tomar una radiografía periapical, ¿no? O a veces by WIN también. El diagnóstico se convierte en sumamente valioso para poder planificar el tratamiento y luego ejecutarlo. Se ha conjuncionado con el índice NIBAD sobre las lesiones cariosas activas o inactivas y lo más importante, permite tomar decisiones de tratamiento de una manera muy conservadora usando y aplicando las técnicas de mínima intervención. Pero habíamos también comentado que antes es muy importante realizar una profilaxis, ¿no? Si no, vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Muy bien. Ahora pasamos a la tercera D, ¿no? La tercera D era decidir el plan de tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser preventivo, habíamos comentado, expectante, cuando estamos frente a lesiones cariosas inactivas, los factores de riesgo están controlados en el paciente tiene la suficiente motivación para cambiar los malos hábitos, entre comillas, que no le permiten tener una buena salud bucal, ¿no? Ayuda a conservar la salud bucal y evita la eliminación innecesaria del tejido dental. Es sumamente conservador. Está dentro de la filosofía de la mínima intervención. También ayuda a planificar algunas técnicas, si es que fueran necesarias, de mínima intervención, como por ejemplo microinvasivas, ¿no? Habíamos hablado de las resinas infiltrantes, ¿no? O si son
Ya restauradoras, pues como habíamos también comentado, solo eliminar la lesión cariosa y no hacer extensiones por prevención y ni tampoco realizar preparaciones cavitarias convencionales. También permite una participación activa, ¿no?, del paciente en conservar la salud, ¿no? Es decir, aquí el paciente tiene un rol protagónico. No vamos a lograr nada si el paciente no colabora con nosotros. Tiene que estar motivado. Y en el caso de los niños, el niño y sus padres. Y en los más pequeños, principalmente los padres. Y ayuda finalmente a determinar también, de acuerdo al riesgo, el intervalo de las citas periódicas que debe realizar el profesional, ¿no? Que si es riesgo bajo será cada 6 meses y si es riesgo alto puede ser entre 2 o 3 meses dependiendo de las condiciones del paciente. Y esto un poco ya para entrar en la cuarta D, que es ejecutar el tratamiento una vez que se ha planificado de manera personalizada, ¿no? Y en el cual siempre se toma en cuenta el riesgo de caries que tiene o la probabilidad que tiene el paciente a adquirir nuevas lesiones de caries o si es que las existentes progresen, ¿no? Entonces, se parte del riesgo que pueda tener el paciente, ¿no? Y si tiene un alto, hay que conducirlo a un riesgo bajo o nulo, trabajando en los factores de riesgo, justamente. El manejo de lesiones de caries es individual y es según su severidad y actividad, ¿no? Y habíamos comentado que uno tiene que usar las técnicas de mínima intervención. Y la educación también es sumamente importante, ¿no? Porque si no logramos educar y motivar y profundizar en la fase motivacional, tanto en el niño como en los padres, no vamos a lograr un tratamiento exitoso a largo plazo. Y finalmente, ¿no?, el hacer el tratamiento no solo implica pues ejecutar técnicas, ¿no?, odontológicas u odontopediatras, ¿no? Es trabajar con el paciente, ¿no? Y garantizar que este paciente pueda modificar, ¿no?, sus hábitos de repente de higiene inadecuados, de dieta inadecuados en cuanto al consumo de azúcares cariogénicos frecuentes o de alguna otra práctica que pueda poner en riesgo la salud bucal propia, ¿no?, del paciente. Muy bien, hasta aquí estamos en la hora. Julie, tú dirás si continuamos, si hacemos un alto para las preguntas y pasamos al caso o pasamos directamente al caso clínico. No sé si hay algún comentario. Julie, ¿me escuchas? Bueno, vamos a continuar, lo vamos a hacer muy rápido para que no pasemos de la hora que hemos iniciado. Este es un caso clínico de la asignatura de odontopediatría en la Facultad de Odontología de la Universidad Católica Santa María. Ha sido trabajado conjuntamente con la señorita estudiante Cintia Portilla Cansaya, una alumna sobresaliente, y aquí está el resultado, ¿no?, que vamos a compartir esta noche. Tenemos en sí el caso clínico presentado a través de la historia, con la estructura convencional que todos conocemos. Es una niña de 8 años, 4 meses, que es procedente de Puerto Maldonado, quizás por eso la agresividad de las lesiones cariosas. Viene a consulta porque manifiesta que tiene dolor en sus muelas durante los momentos de alimentarse. En cuanto a la historia de la enfermedad, presenta ya odontalgia en algunos molares, principalmente deciduos. Aproximadamente el periodo de la enfermedad es de 6 meses, quizás puede ser más, y no afirma haber tomado ningún medicamento. En cuanto a sus antecedentes médicos y odontológicos, los médicos no son relevantes, los odontológicos. Según la niña, usa pasta dental con flúor, acepta la mamá y la niña que consume azúcares y golosinas. En cuanto a la frecuencia de cepillado, dice que lo hace una vez al día, ¿no? Y en general tenemos algunos datos que nos pueden ya orientar que es una niña que probablemente tenga
más factores de riesgo que de protección. En cuanto al examen clínico general, se encuentra dentro de lo adecuado para su edad, ¿no? En cuanto al peso y a la talla, en cuanto a las funciones vitales, no existe nada que pueda llamar la atención, ¿no? Y es una niña receptiva, colaboradora. En cuanto a ese examen ya especializado extrabucal, vemos también que tanto la forma del cráneo y de la cara están dentro de la normalidad, el perfil también dentro de lo que nuevamente puede decirse normal y que sí más bien presenta deglución atípica y respiración mixta. Eso llama la atención. En cuanto al examen intrabucal, observamos también la mayoría de las estructuras, tanto de tejidos blandos como principalmente de tejidos blandos en este momento, dentro de la normalidad, ¿no? No llama nada la atención, excepto una movilidad dental en la pieza 5.2 y aún un estado pulpar sin exposición, pero con lesiones cariosas bastante severas y profundas en las piezas 5.4 y 6.4, ¿no? El resto sobre todo de tejidos blandos dentro de lo que podría decirse aparentemente normal. En cuanto a su odontograma, podemos visualizar que tiene lesiones cariosas severas, ¿no? Códigos 5 y 6, es decir, lesiones ya cavitadas, ¿no? Existen sí códigos 2, es decir, lesiones iniciales o superficiales detectadas en condiciones húmedas en la pieza 4.6 y 3.6 en oclusal, y por vestibular hay una microcavidad, ¿no? Que corresponde a un código 3, e igualmente tiene un código 1 en la pieza 1.7 por palatino, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar. Y también que se encuentran en proceso de erupción sus incisivos, ¿no? Los centrales y el lateral izquierdo. En cuanto a su oclusión, se encuentra dentro de lo normal, ¿no? El diagnóstico presuntivo, ¿qué se puede ya determinar? Que la niña presenta lesiones cariosas activas, ¿no? Activas superficiales en los molares permanentes, moderadas en las piezas 7.4 y severas y activas casi en todas sus molares deciduas. Dentro del plan de trabajo para ya obtener el diagnóstico definitivo, se ha establecido las fotografías, las radiografías periapicales y panorámica, porque probablemente se complete con un tratamiento de ortodoncia por esa mordida abierta, y podemos ya después de haber, como vamos a ver a continuación, determinado con la balanza que la niña presenta un riesgo cariogénico alto. Aquí algunas fotos clínicas, ¿no? Tenemos la visualización de de la parte de las fotos de perfil y de frente, y también hacia el lado derecho, en mi caso, su radiografía panorámica. Sus fotos clínicas y sus radiografías, ¿no? Para hacer la correlación clínico-radiográfica. Lo que más preocupa son la condición de las molares deciduas, ¿no? Y dentro de ellas podemos decir que la más afectada es una molar superior, ¿no? En este caso sería la 6.4. Y las otras, miren, fíjense, a pesar de que están tan extensas, tan profundas, visibles clínicamente, vamos a optar por un tratamiento conservador, pero después de haber modificado el estado bucal o de enfermedad, vamos a decir, en boca de esta niña. Aquí tenemos cómo se determina el riesgo cariogénico según Caries Care International. Tenemos los factores protectores, que en este caso no los tiene, ¿no? Por eso no, no. Y en el caso de los factores de riesgo, pues tienen muchos, ¿no? Están las X ahí colocadas. Por lo tanto, correspondería a un riesgo cariogénico alto. En cuanto a ya para finalizar, el diagnóstico definitivo entonces sería paciente femenina de 8 años de edad, presenta lesiones cariosas superficiales activas en las piezas 1.6, 3.6, 4.6, moderadas activas en las 7.4, severas y activas en las 5.5, 6.5, 7.5, 8.4, 8.5, y existe pulpa vital
o reversible en las piezas 5.4 y 6.4. Tenemos dentro del plan, ¿no?, de tratamiento preventivo orientado al paciente, ¿no?, la instrucción de higiene bucal, que se realizó en 4 sesiones, la profilaxis en 2, instrucción de dieta en 3 sesiones, flúor barniz en 2 sesiones, y todo esto dentro de la fase motivacional. En cuanto al plan de tratamiento, ¿no?, orientado no solo al diente, sino al paciente, también está todo lo que se ha estimado para recuperar la salud bucal de esta niña, ¿no? Restauraciones simples, compuestas, complejas, estéticas, terapias pulpares. Tenemos, si es necesario, una fase ortodóntica, ¿no?, para corregir su mordida abierta. La niña tiene deglución atípica. Está también el consentimiento informado, que fue en este caso otorgado por la madre, y como es un riesgo cariogénico alto que presenta esta niña, sus controles serán cada 3 meses. Aquí tenemos entonces nuevamente su correlato clínico y radiográfico, pero post tratamiento, ¿no?, ya después de haber concluido todas las necesidades respecto a la salud bucal de esta niña. Muy bien, y ahora para finalizar, vamos a arribar a las conclusiones, ¿no? Espero que hayan estado conmigo, ¿no? Y podemos decir, ¿no?, que el enfoque actual de caries dental en niños cambia la filosofía, ¿no?, en el diagnóstico y tratamiento. Ya no recurrimos a lo tradicional, a lo convencional, ¿no?, a lo quirúrgico. Somos sumamente conservadores. El sistema IGDAS permite un diagnóstico preciso de los estadios de progresión de la caries dental. Y a su vez, ¿no?, permite usar técnicas de mínima intervención, ¿no? La conclusión 4 es sumamente importante, ¿no? La fase motivacional es determinante para lograr cambios en el estado de salud bucal del paciente, así como también la vigilancia, ¿no?, a través de los controles periódicos según riesgo cariogénico. Y no olvidemos de no solo mirar al diente, sino al paciente. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado dentro de la hora prevista. Si hubiera preguntas, con todo gusto. Julie, ¿me escuchas? Para buenas noches. Julie, Julie, Julie. Voy a dejar de compartir. Julie. Julie, ¿me escuchas? Rita, te dije a Julie que le responda por WhatsApp. Ah, ya. Muy bien, si hubieran preguntas, con todo gusto. Y si no hay preguntas, también. ¿Sí, doctora? Si hubieran preguntas, con todo gusto, digo. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rosario. Buenas. La pregunta que quería hacerle era, en cuanto al principio usted empezó a comentar, bueno, una de los factores de riesgo es la hiposalivación, ¿verdad? Yo quería saber, Sí. cómo se diagnostica o cómo nos podemos ir dando cuenta de que efectivamente ese paciente tiene esta hiposalivación, ¿no? O sea, qué signo es el que nos debería alertar y cuándo estaríamos pensando en esto. Gracias. Gracias, Rosario, por tu pregunta. Realmente la hiposalivación ya está relacionado con algo patológico, ¿no?, porque no todos tenemos hiposalivación. En niños es frecuente cuando presentan el síndrome de Sjögren, que es una patología que afecta a glándulas salivales, o cuando el paciente es sometido a una quimioterapia o radioterapia, es decir,
al tratamiento de lesiones cancerígenas, ¿no? Y podría decir ya que en adolescentes, ¿no? Que se da, también puede presentarse hiposalivación cuando toman medicamentos ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? O cuando tienen algunos cuadros de psiquiátricos ya, ¿no? O sea, de repente depresión o alguna otra patología ya desde un abordaje psiquiátrico. Esas condiciones a la vez influyen en una hiposalivación. Y si no hay la saliva que sabemos que tiene un efecto protector, pues se considera un factor de riesgo para el inicio y progresión de las lesiones cariosas. Esa sería la respuesta, Rosario. Doctora Zaira, le habla Julie. Julie, Sí, va a buenas. disculpar, es que dejé en la sala a mi compañero. Yo no iba a poder Ay, ahora, pero espero que, no sé si estás ahí, Rodolfo, para que esté atento. Rodolfo, ¿te encuentras ahí? A ver, le voy a decir que esté atento, doctora, para que también muy bien. cualquier cosa que usted necesite, le esté apoyándole. Sí, Rodolfo. Muy bien, no Rodolfo, ¿me sé si hay escuchas? más preguntas, si no, ya daríamos por finalizada la reunión de hoy. Doctora, buenas noches. Sí, Stephanie, adelante. Doctora, le quería hacer una consulta. Usted habló del caso clínico que presentó, indicando que ha aplicado barniz de flúor. ¿Qué tipo Ujú. de barniz ha usado, doctora? ¿Y qué dieta le indicaba a la pacientita a seguir? Ok. Actualmente en el medio tenemos, digamos que con más facilidad también para su adquisición, el Clinpro, que es un barniz que tiene flúor y también tiene calcio y fosfato, con lo cual es muy, muy contributorio, ¿no? Para el principal objetivo del uso del barniz, que son remineralizaciones de lesiones iniciales de caries o pacientes con riesgo cariogénico alto. Otro barniz también que podemos usar es el MyPets, ¿no? De la GC, que también es muy bueno, ¿no? Incluso tenemos una pasta remineralizante también, MyPets, ¿no? De la misma línea. Entonces, ambos son muy buenos. A veces es necesario un tratamiento de shock con estos barnices cuando vemos un paciente con un riesgo cariogénico muy alto. Entonces, tenemos que aplicar por lo menos 4 veces, ¿no? Con intervalos de 3 días para lograr las remineralizaciones de las lesiones iniciales de caries, ¿no? Aquellas que son códigos 1, 2, ¿no? Según IGDAS. Ahora, no en nuestro medio, pero en otros lugares también existen otro tipo, ¿no? De remineralizantes, como el Recalden, por ejemplo, pero que yo sepa no es de acceso limitado en nuestro medio. Y en cuanto a la dieta, el principal problema de la dieta cariogénica son los azúcares y los azúcares agregados. Entonces, ¿cómo se orienta? Se les brinda un asesor. Primero se les da un diario dietético, ¿no? Donde la mamá y el niño apuntan todo lo que consumen, ¿no? En el desayuno, entre comidas, en el almuerzo, entre comida, en la cena o incluso después de la cena, ¿no? Y en ese diario, que puede ser de 3 días, pero que sí tiene que incluir el fin de semana o de toda la semana, conforme tú deseas, se va identificando en qué momentos el niño consume azúcares, que lo llamamos golpes de azúcar, ¿no? Y se va sumando por día, ¿no? Cada uno de estos momentos en los que el niño consume azúcar, ¿no? Y luego, digamos, en el día 1, 3, en el día 2, 4, se suma, ¿no? Y esa sumatoria se divide entre el número de días examinados. No, primero, perdón, antes de eso se multiplica por 20, por una constante que así se ha determinado para este riesgo por 20, y se divide entre el número de días que se aplica este diario. Entonces nos da un número, puede ser 60, 80, 100, ¿no? Si es 60, quiere decir que solo consume los azúcar en los principales alimentos, desayuno, almuerzo, cena. Pero si está entre 60 y 80,
quiere decir que su consumo es moderado. Puede consumir entre comidas también azúcares, pero si es más de 100, ya eso nos da indicios para pensar que este niño consume entre comidas, es decir, a media mañana, a media tarde, después de la cena, azúcares, ¿no? Y por lo tanto está en un mayor riesgo. Recuerda que hemos dicho que la caries está modulada por el consumo de azúcares, ¿no? Y por la presencia de biopelícula. Entonces, de hecho, va a tener un riesgo cariogénico alto. Entonces, ¿qué se le recomienda a los padres, no? Que elimine el azúcar agregada, ¿no? El azúcar extrínseca, que use frutas naturales, que pueda de repente desayunar su niño avena sin azúcar, pero con fruta mezclada, para que la fruta le dé el dulce necesario, que no agregue azúcar a la leche, a jugos de frutas, que trate de minimizar a lo que se pueda, porque es difícil, ¿no? Porque hay eh, culturas muy profundas en cuanto al consumo de azúcar, en lo que se pueda disminuir el consumo de azúcares. Y eso va a ayudar bastante, ¿no? También podemos indicar incluso cuando son ya más adolescentes, por ejemplo, o niños ya mayores de 8 años, el consumo de chicles con xilitol, que ayudan, ¿no? O alguna otra alternativa de ese tipo. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Ujú. Listo. Muy bien. ¿No hay Doctora, más preguntas? buenas noches, mi nombre es Tania. Tania, Doctora, buenas una noches. consulta. ¿Con qué frecuencia se le puede hacer un tratamiento con el flúor barniz y por cuánto tiempo a un niño que ya es propenso a una caries, ¿no? O sea, que ya tiene caries y ¿con qué frecuencia sería la fluorización y por cuánto tiempo, doctora? Ya, depende del riesgo cariogénico. Si el riesgo, por eso es importante determinar el riesgo cariogénico. Si el riesgo cariogénico es bajo, 2 veces al año suficiente, cada 6 meses. Pero si el riesgo cariogénico es alto, puede ser cada 2 o 3 meses, como les comentaba, ¿no? Y si es aún, ¿no? Porque tenemos que ir viendo los cambios. Y si es necesario, si vemos un estado de salud bucal alarmante, ¿no? Porque hay esos casos, pues tenemos que aplicar un tratamiento de shock, como les decía, ¿no? Es decir, 4 veces mínimo de aplicación de fluorbarniz, el que se elija, ¿no? Con intervalos de 3 días. Ese sería el Ok. tratamiento. Doctora, una consulta más. He tenido pacientitos que han venido de otras consultas y me hablan mucho de que le quieren quemar el dientecito o algo así. Entonces, no sé, ¿usted me podría informar sobre eso? Claro, el término quemar el dientecito es un término que usan los padres, ¿no? Pero realmente es cuando se aplica diaminofluoruro de plata, ¿no? Es una elección, porque también es un remineralizante excelente, pero recordemos que pigmenta las estructuras de tejidos duros, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un consentimiento y hay que evidenciar en fotos a los padres cómo va a quedar su niño para no tener problemas, ¿no? Posteriores. Y también tiene que seleccionarse el caso de acuerdo al diagnóstico de la progresión de caries, porque en lesiones cariosas severas, profundas, ya no está indicado el diaminofluoruro de plata. Más bien sí en superficiales y hasta moderadas con cierto cuidado, ¿no? Hoy por hoy tenemos un producto que eh, Rivestar se llama, que tiene un ingrediente más que aclara esas manchas, ¿no? Pero no las elimina completamente. Por lo tanto, si es la estética fundamental para los padres, no sería lo adecuado. Ok, Tania. Muy bien. Yo creo que ya nos hemos pasado de la hora. Estoy con mi reloj aquí. Yo quiero agradecer por compartir conmigo esta noche. Eh, la última diapositiva ha dejado mi contacto, si es que alguno quiere escribir, preguntar, con todo gusto. También estoy en la universidad, ¿no? Estamos con la especialidad de odontopediatría para
los que desean seguir sus estudios de especialización, bastante necesarios hoy para el profesional, el cirujano dentista general. Y ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zaida, muy amable, y gracias a todos ustedes también, doctores, que nos siguen y síganos siempre todos los viernes, que tenemos ponencias de hoy en adelante. Gracias, doctora Zaida. No, a ti, Julie. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches con todos. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, Edith. Muchas gracias, doctor. Gracias.